empezar ya. Entonces está empezando a grabar, voy a compartir la presentación. Entonces, como les había dicho, el segundo problema ya es uno del teorema de superposición, que dice: del circuito mostrado aplicando el método del teorema de superposición, determinar el voltaje entre el borne A y el borne B. Ya. Aquí primero mencionar de que cuando vamos a aplicar el teorema de superposición, lo hacemos con fuentes independientes. Las fuentes dependientes no lo tocamos. Aquí que observo una fuente dependiente. Esta fuente dependiente va a continuar cuando yo aplique el teorema de superposición con cada fuente independiente. ¿Qué es lo que me dice el teorema de superposición? Que a cada fuente independiente por separado, aquí en este caso una fuente de corriente, acá una fuente de voltaje, otra fuente de voltaje, la respuesta que obtenga va a ser la suma, por decirlo, la suma, o mejor, la respuesta total va a ser la suma de las respuestas individuales que obtenga por cada fuente independiente. Eso es lo que nos dice el teorema de superposición. Y eso es lo que se hace precisamente. La solución nos dice: para aplicar el teorema del método de superposición, se debe analizar la respuesta del circuito para cada fuente independiente. Acá lo importante es esto, para cada fuente independiente. No confundir con aplicar a las fuentes dependientes. Las fuentes dependientes no lo tocamos. Empezamos con la fuente de 6 amperios. Recordar que cuando tenemos fuentes de corriente, cuando por ejemplo si acá hubiera habido una fuente de corriente, para aplicar el teorema de superposición, esa fuente de corriente se abre. Y si tengo fuentes de voltaje, simplemente es cortocircuito. Por ejemplo, acá tenía una fuente de corriente, una fuente de voltaje y acá otra fuente de voltaje. Esas dos fuentes de voltaje, cuando yo quiera calcular la respuesta ¿dónde está el mouse? Por esta fuente de corriente, cuando quiero obtener la respuesta por esta fuente de corriente, estas dos fuentes de voltaje van a estar en cortocircuito. Y eso se observa acá. Eso como primer paso. Como segundo paso, y es lo usual, lo conocido, determinar el método de mallas. Por mallas, en la primera, por ejemplo, acá, como les he dicho, no es necesario determinar mallas. Acá tengo una fuente de corriente y si hago una malla acá, va a ser incorrecto, pero acá no podría aplicar una malla. Por eso empiezo con la segunda. En la segunda malla no hay fuentes de voltaje, cero. Igual yo observo acá con la otra malla, con la malla de corriente I1, hay una resistencia de 10 ohmios, yo lo coloco menos 10. Ahora, como en mi malla, en la malla que estoy determinando, sumo las resistencias, en este caso 16, pero con signo positivo. Ahora determino otra vez fronteras, con esta malla 3, menos 3, con la malla 4, menos 3 nuevamente. Ahora, en esta malla, yo observo que el sentido de mi corriente que yo estoy asumiendo está en contra de la fuente de voltaje que hay acá. Por eso acá lo coloco como un signo negativo, porque está entrando por el más. Eso es el indicativo de que es un signo negativo para colocar a la fuente de voltaje. Y se aplica lo mismo. Con la malla 1 no hay nada de resistencias en común. Con la malla 2 sí, el 3, un signo negativo. Ahora, con la malla que estoy determinando, sumo todas las resistencias que hay, 26. Y con la malla 4 hay una resistencia de 3 en común, un menos 3. Eso es lo que te dice el método. Ya se ha visto anteriormente también. Ahora, en la malla 4, acá sí observo que la fuente de corriente, el sentido que yo estoy asumiendo, sí va a favor de la fuente de voltaje que hay acá. Mi fuente de corriente va a ir en este sentido, mi fuente de voltaje va en este sentido, entonces eso amerita un signo positivo. Porque la corriente sale del polo positivo y va al polo negativo, por eso es un signo positivo. Y lo mismo que anterior, con la malla 1 no hay nada en común, 0, con la malla 2 hay una resistencia de 3 en común, menos 3, con la malla 3 otra resistencia de 3 en común, menos 3, y en la malla que estoy determinando sumo todas las resistencias, obtengo un 21 con signo positivo. Eso con respecto a las mallas. Ahora lo que queda ver es las ecuaciones de restricción. Acá tengo una clara ecuación de restricción.
la corriente I1 que va en este sentido va a ser igual a este 6 amperios. Y eso lo escribo acá. Y también acá, para el I sub 0, tengo otra ecuación de restricción. El I sub 0 es igual al I2, que corresponde con su sentido, menos el I1 que viene en este sentido. Haciendo eso, obtengo esta ecuación de restricción. Ahora, lo que quedaría es ordenarlo. Ordenamos estas ecuaciones, el I sub 0 lo coloco en todo, acá por ejemplo lo paso a la derecha, con signo positivo, signo negativo. Básicamente lo que he hecho es ordenar y completar los términos. Esto me facilita visualmente para poderlo llevar, por ejemplo, al MATLAB, que yo lo he hecho en este caso. Y la corriente, noten que a mí me interesa este voltaje entre estos bordes. Por lo tanto, a mí lo único que me va a interesar va a ser esta corriente I4. Entonces, y por el sentido que estoy asumiendo, cuando la corriente vaya en este sentido, va a ocasionar acá una polaridad positiva y acá una polaridad negativa, haciendo que corresponda precisamente al voltaje B1, que yo lo he llamado. Yo lo he llamado como, digamos, la respuesta 1, correspondiente a esta fuente de 6 amperios. Entonces, haciendo el cálculo en el MATLAB, en mi caso, yo he obtenido una corriente I4, lo he dejado con cuatro números decimales para evitar redondeos y luego que la corriente no corresponda. Y determinando ese voltaje V1 que les había dicho, va a ser igual a 15 que la resistencia por el I4, obteniendo esta fuente de voltaje, este valor de voltaje. Eso como primer paso. Ahora el segundo paso ya queda para determinar para la fuente de 20 voltios y para la fuente de 8 voltios. Observen que aquí había una fuente de corriente, pero cuando voy a determinar la respuesta por uno de ellos, en este caso del elemento de 20 voltios, esta fuente de corriente queda como circuito abierto. Y como queda en circuito abierto, por ahí no circula corriente. Hay una diferencia de potencial, pero no circula corriente, que es lo que me interesa. Por eso simplemente ya no lo he dibujado. Acá esta fuente de 20 voltios lo que me ocasiona una respuesta de V2. Acá la fuente de 8 voltios me ocasiona una respuesta de V3. Y eso se hace también lo mismo. Aplicamos mallas aquí con el método que ustedes ya conocen. Acá varía un poco porque tengo una fuente de 20 voltios. Acá observen que el sentido es el que amerita de menos a más. Y aquí la corriente, este sentido de fuente de voltaje no amerita, por eso lo he restado. El resto es lo mismo, el mismo procedimiento. Aquí, por ejemplo, la fuente de corriente, el sentido que yo estoy asumiendo, sí corresponde con el sentido de mi fuente de voltaje. Por eso amerita un signo positivo. Y el resto, los coeficientes de las otras corrientes, ya se calcula por el método conocido. Y la corriente I sub 02, que yo lo he llamado, corresponde con el valor de esta corriente I1. Son iguales. Tengo 4 ecuaciones, tengo 4 incógnitas, lo llevo a un MATLAB y obtengo la corriente 3, que es la que me interesa nuevamente. Esta corriente en esta malla es la que me interesa. El voltaje que me va a ocasionar en esta resistencia es la que me interesa. Ese voltaje será 15 por I3, dándome el valor de 2.5695 voltios. Como observan, es un método repetitivo. Yo con cada fuente independiente la respuesta que obtengo y al final va a ser la suma. Acá, por ejemplo, lo mismo. Aquí la fuente de corriente queda en circuito abierto. Acá la fuente de voltaje que viene en este lado queda como cortocircuito. Y acá simplemente voy a determinar la respuesta que obtenga por esta fuente de 8 voltios. El método es lo mismo en la malla I1, en la malla I2, en la malla I3, por ejemplo. En la malla I3, este 8 voltios sí, digamos, corresponde al sentido que yo estoy asumiendo, por eso un positivo. Y lo mismo sucede con esta fuente de voltaje. Por eso es que ambos se suman. Y el método para determinar los coeficientes de las corrientes es el mismo. Observa si hay en común con otra malla, va negativo. Y cuando es en tu malla que estás determinando, todo lo suma las resistencias con un signo positivo. Y aquí la ecuación de restricción es que el I sub 03, este de acá, sea igual al I sub 1, obteniendo esto. Pero solo me interesa la corriente 3, nuevamente. Me interesa el voltaje en este lado,
al que lo voy a sumar, en este caso restar, porque la polaridad es opuesta, el de 8 voltios. Como ven acá, el voltaje en 3, con esta polaridad más acá y menos acá, va a ser igual a 15 y 3 al 15, 15 por I3, la corriente que circula por acá, menos este 8 voltios. Calculando obtengo esta respuesta. Es decir, que la polaridad va a ser negativa, el más no va acá, sino acá. Pero por cuestión de cálculo lo dejo ahí nomás. Al fin y al cabo, la respuesta es la suma. Entonces, luego de haber obtenido las respuestas que ocasiona cada fuente independiente a esa diferencia de potencial entre A y B, la respuesta, aplicando el método de superposición, dice que el voltaje resultante en A y B va a ser la suma de esas respuestas que he obtenido por cada fuente independiente. Hago la suma, en este caso hubo un signo negativo, por eso se resta, obteniendo el valor de 5.1690 voltios. Y esa sería la respuesta final a nuestro problema, aplicando el método de la superposición o método de superposición. Eso por ese lado. Ahora aquí sí me quería topar con este problema, que ya es bien complicado. En mi caso he tratado de investigarle una solución correcta, pero no le he podido hallar, solamente he obtenido la respuesta que es en este problema. Yo tengo una solución, pero esa solución cuando la presenté me valió solamente 2 puntos y medio y no los 5 puntos que me hizo. Por eso no quería presentarla, no vaya a ser que genere confusiones y vayan a fallar. Es un problema un poco complicado, avanzado. Estaba tratando de encontrarle una solución, pero la verdad, hasta el tiempo que me ha dado, no he podido encontrar. Por eso ahí lo dejo plantear. La respuesta sí lo tengo. Tal vez ustedes lo hayan calculado. La respuesta sí lo tengo. A ver, para buscárselas. Ya la encontré. La respuesta correcta a ese problema que fue planteado el ciclo pasado es de 280 voltios, es decir, ese E debe ser de 280 voltios. En mi caso, el método que usé me llevó a una respuesta de 522 voltios. Por eso no les voy a presentar mi solución, no voy a generar confusiones tal vez. Pero ahí más o menos ese problema, como uno lo ve, llama a aplicar el método de Thevenin. Por ejemplo, si dice, si la máxima potencia transferida al resistor variable RO es de 672,2 watts, ya con cierta máxima transferencia de potencia te invita a más o menos determinar el Thevenin entre estos dos puntos. Algo así lo había hecho, tal vez me haya equivocado en los cálculos. Mi procedimiento era determinar el equivalente Thevenin entre estos dos puntos. Lo había hecho con otro método, un método que implica eliminar esta fuentes independientes. ¿Qué método es ese? El método de una fuente acá, una fuente de voltaje y su corriente asociada. Para determinar la resistencia Thevenin, el voltaje Thevenin. Y ese procedimiento me conllevó a una respuesta de 540 voltios, creo que les dije. Pero la respuesta correcta es, como ya les dije, la respuesta correcta que sale y que fue, digamos, la que publicaron los profesores es de 280 voltios. Esa sería la respuesta correcta para ese problema. Ese lo dejo planteado. En el problema sí que sí me quiero concentrar es en este de acá, que es aplicando el transitorio de primer orden. El circuito mostrado ha permanecido así por mucho tiempo. Si en t igual a 0 se cierra el interruptor 1, cierra el interruptor 1 y se abre el interruptor 2. Determinar analítica y gráficamente para todo tiempo positivo el voltaje en esta bobina y la corriente que circula por esta resistencia de 4 ohmios. A ver, voy a sacar el lápiz. Ya.
¿Qué observo? ¿Qué es lo que podría hacer acá antes de empezar? Ujú. Uno observa que solamente hay bobinas, no hay capacitores. Por eso es que este problema me invita al transitorio de primer orden. Si yo tuviera, por ejemplo, en los problemas que sucede, hay bobinas, capacitores, resistencia, ese tipo de problemas conlleva a tratar de solucionarlo mediante transformada de Laplace, el equivalente de Laplace. Pero acá yo solamente tengo bobinas y resistencias. Por eso es que este problema invita a resolverlo mediante transitorios de primer orden. La ecuación de transitorio de primer orden la vamos a ver. Este problema se resuelve con esa ecuación. Y esa ecuación te dice, calcula la respuesta en el tiempo cero menos, o en el tiempo cero, y calcula la respuesta del circuito en el tiempo infinito. Y luego determina el tau. Con esas tres ecuaciones, con esos tres parámetros, lo ponemos en la ecuación de transitorio y obtenemos la corriente. Por ejemplo, ¿qué es lo que podría hacer acá? Para reducir este circuito que se ve un poco complejo, es, a ver, no sé, acá está. Tengo aquí mis tres bobinas. Estas tres bobinas voy a determinar su bobina equivalente, su inductancia equivalente. Recuerden que las bobinas se trabaja parecido, similar a las resistencias, y los capacitores es contrario a las resistencias. Por ejemplo, acá, ¿cómo hago yo para obtener el equivalente? 1/3 más 1/6 más 1/2, y a eso a la inversa. Y obtengo la inductancia equivalente de estos tres. Y a eso, como están en serie con este Henry de acá, lo sumo. Lo mismo hago acá. Tengo tres resistencias en paralelo. Lo determino, la resistencia equivalente, lo sumo con el 4, lo sumo con el 6 y voy a obtener una resistencia única, una resistencia equivalente. Entonces, yo debo conocer de que cuando tengo bobinas, lo que a mí me interesa es determinar la corriente, es fácil, mejor dicho, es fácil determinar la corriente que circula por esa bobina. Y cuando tengo capacitores, es fácil determinar el voltaje que está presente en ese capacitor. En este caso yo voy a determinar la corriente total. Cuando yo determine acá el equivalente y le sume con esta bobina, voy a determinar la resistencia total, perdón, la corriente total, el I sub L total, que circula por esa bobina única, que va a ser la equivalente de todas esas. Eso entonces es mi meta. Si hallo esta corriente total que va a circular por todo este tramo, entonces ya es fácil determinar la corriente que circula por acá, por acá, por acá, y con eso hallo I sub t. Y si tengo esta corriente de acá, yo puedo acá fácilmente determinar el equivalente de estas tres bobinas y multiplicarlo. Perdón, cuando es bobina es otro procedimiento, no es simplemente una multiplicación, pero me va a ser de utilidad este I sub L. Es la derivada del I sub L. Este voltaje en las bobinas es la inductancia equivalente multiplicado por la derivada de esta corriente. Y eso es precisamente lo que voy a hacer. Primero, como les había dicho, determino la respuesta del circuito para el tiempo cero menos. Esto me va a ser de mucha utilidad. Cuando hay un tiempo cero menos, las bobinas ya están en un estado estable, han estado por mucho tiempo en un estado estable. Por eso es que las bobinas van a actuar como un cortocircuito. Acá, ¿qué es lo que he hecho? Acá observen, lo he reducido. Por eso había dicho que en muchos problemas, en muchos ejercicios, va a meditar primero plantear qué es lo que vas a hacer y luego tratar de reducir un poco el circuito para que no se vea muy complicado. Por ejemplo, si no lo hubiera reducido, acá hubiera tenido que aplicar otra corriente o para otra malla. Acá una ecuación de restricción en este caso. Pero me da más ecuaciones, más incógnitas y lo hace más pesado. Mejor lo reducimos un poco el circuito y lo trabajamos. En este caso la corriente, la resistencia que se queda, y esa corriente en paralelo con una resistencia me genera una resistencia en serie con la fuente de voltaje, que va a ser 16 por 3, 48. Ese es el valor de la fuente de voltaje. Entonces, también,
Cuando antes de accionar el interruptor, se perdió mi puntero, antes de accionar el interruptor, acá esto estaba abierto y acá esto estaba cerrado. Por eso este no va a actuar aún. Dejo ahí la corriente en la resistencia de 8 amperios. Abajo hay una resistencia de 10 en serie con una de 15. Lo dejo. Y abajo hay una resistencia en total de 12. Acá se ha determinado el equivalente, claro está, de 12. Estas dos bobinas simplemente, simplemente es como un cortocircuito. Acá lo he puesto, pero si desean no es necesario. Y determinan las mallas. Acá es un circuito bastante simple con solamente resistencias y fuentes de voltaje. Aplicas el método ya conocido, teniendo en cuenta el sentido que estás asumiendo para las corrientes, negativo para las fronteras y positivo para cuando estés en la malla. Y luego eso, en mi caso, como en mi caso siempre lo he pasado a un MATLAB, tal vez ustedes lo sepan con calculadora, yo suelo hacerlo con el MATLAB. Y la corriente que me interesa es esta precisamente, la corriente que va a circular por las bobinas en el tiempo cero. Ese corresponde a esta notación, la corriente en las inductancias para el tiempo cero. También observen, acá si determinan la equivalente va a ser 1, si no me equivoco, 1 sobre 3 más 1 sobre 6 más 1 sobre 2, su inversa, les va a dar 1, un Henry. Y la corriente que va a circular por acá va a ser la misma que va a circular por esta bobina de acá. Por eso es que el voltaje generado va a ser el mismo. Eso como un detalle. Acá no lo vamos a aplicar, pero es como un detalle. Un detalle en capacitores también, si no me equivoco, es necesario darse cuenta de ese detalle. Entonces, la corriente que circula por acá, por esta rama de acá, es I sub 3. Y este I sub 3 corresponde con esa corriente por las inductancias. En este caso, el valor es 2.2727 amperios. Entonces, una vez que ya hemos hallado la respuesta del circuito para un tiempo cero menos, luego sigue determinar la respuesta del circuito para un tiempo infinito. Y eso es lo que se hace acá. Analizamos para un tiempo infinito. Al circuito ya voy a borrar porque está bastante, bastante rayado. Cuando ya he accionado el interruptor, acá voy a cerrar el circuito. En cambio, acá lo voy a abrir. Acá va a estar abierto y esto básicamente no lo voy a considerar. Entonces ahora me queda considerar estas dos de acá, que ya lo habíamos transformado. Tengo una fuente de voltaje dependiente en serie con una resistencia, otra resistencia y ya lo mismo de abajo. Y eso es acá. Acá ya le he puesto las bobinas, como les había dicho, para un tiempo infinito. Esas bobinas llegan a un estado estable donde actúan como cortocircuito. Por eso es que ya no lo he colocado. Arriba tengo una fuente de 48 voltios. Y lo mismo, acá simplemente aplicamos mallas. Aplico mallas acá, tanto para las tres, y finalmente una ecuación de restricción que es para el I sub x. Observo que el I2 va en este sentido y el I3 viene en este sentido. Por eso es que este IX va a ser I2 menos I3, como observan acá. Resolviendo, a mí lo que me va a interesar va a ser esta corriente en el tiempo infinito. Esto, la notación me dice la corriente que circula por las inductancias en el tiempo infinito. Esa es la corriente que me va a interesar. Haciendo el cálculo, llevando el MATLAB, obtengo una respuesta de 1.8824 amperios. Como dice acá, una vez habiendo calculado el valor de la corriente para el instante cero menos y la corriente para el instante, para el infinito, para el tiempo infinito, lo que queda es determinar el tau. El tau para el caso de para el caso de una bobina es L sobre R. Entonces, L ya lo conozco, L es simplemente el equivalente de todas esas bobinas reducidas que hemos calculado. Y ahora me queda determinar esa resistencia. Ahora el procedimiento que tengo que hacer es determinar esa resistencia
Bien, esa resistencia cuando tengo solamente fuentes independientes es, lo elimino esas fuentes independientes y obtengo la resistencia equivalente. Puedo hacer operaciones en serie, operaciones en paralelo, con la finalidad de obtener la resistencia equivalente. Pero en este caso ya sucede algo diferente porque ya tengo fuentes dependientes. Como tengo una fuente dependiente, aplico otro método. En este método el que yo he usado, si no me equivoco, es el de la corriente, el de la fuente de voltaje con su corriente asociada, el de acá. Y ese es otro método también para determinar la resistencia de Thevenin. Y lo que se está obteniendo es resistencia de Thevenin al fin y al cabo. Un método era la corriente de cortocircuito y este método ya es una fuente de voltaje asociada con su corriente. Fuente de voltaje con su corriente asociada. Y puedo aplicar método de mallas, pero no sería muy conveniente porque tengo aquí dos variables. Va a dificultar un poco, pero se puede hacer una combinación tanto entre mallas como entre el método de nodos. Acá un poco uno tiene que ver más o menos, llenar los datos máximos posible que se pueda. Como pueden ver, yo he puesto incluso el potencial en cada intervalo para que no dificulte luego. Y luego ver una manera de relacionar tanto este voltaje como esta corriente, con la finalidad de que su resistencia es simplemente la división entre el voltaje T y la corriente T. Esa sería la resistencia. Eso es lo que yo busco al fin y al cabo. Entonces, aplico ley de corrientes, pero antes yo aquí a este nodo lo establezco como tierra, es decir, acá el potencial cero, igual acá, igual acá. Esta corriente ya estaba por dato del problema, que la corriente que circula por la resistencia de 8 ohmios es I sub X. Esa corriente ya está, yo no puedo cambiarla, pero me ayudo de eso para determinar el potencial en este nodo. Como acá está circulando una corriente de I sub X y acá hay una resistencia de 8 ohmios, la polaridad que me va a asociar va a ser de un más, de un menos. Esa es la polaridad que me genera una corriente cuando circula por una resistencia. Eso quiere decir que acá voy a elevar mi potencial. Y mi potencial lo elevo en 8ix, que es el producto de esta resistencia con esta corriente. Habiendo obtenido este valor, yo observo que como acá no hay resistencias, no hay otro elemento, el valor de ese potencial va a ser el mismo. Y ya puedo determinar las corrientes. Por ejemplo, acá era 0, si acá era 0, acá voy a elevar mi potencial en 4ix y este nodo va a ser de 4ix. Entonces ya tengo el valor de los potenciales. Ahora me queda determinar qué corriente circula por cada tramo. Por esta resistencia de 3 ohmios, observo que mi diferencia de potencial es de 8ix y acá del 0. Entonces va a ser la diferencia de potencial entre esta resistencia, como lo observan acá. Lo mismo acá. La corriente va de mayor potencial a menor potencial. Es la diferencia de los potenciales dividido entre la resistencia. Y lo mismo sucede. Acá ya lo tenía la corriente, por dato. Acá simplemente hay una corriente I sub T, esto no lo cambio, lo dejo ahí nomás. Aquí en este caso, como la corriente circula en este sentido, va a venir en este sentido. En esta resistencia me va a generar una polaridad de más y de menos. Y lo que hago es el método, la ley de corrientes de Kirchhoff en este supernodo. En este nodo, simplemente. No es un supernodo porque no hay una fuente de corriente acá, digamos. Simplemente un nodo. Entonces, eso es lo que he hecho acá. Las corrientes que sale, este es el nodo que he tomado. También puedo tomar el inferior. La corriente que sale y 8i sub x sobre 3 más 4i sub x sobre 3 más i sub x es igual a la corriente que está entrando, en este caso el i sub t. Eso lo he puesto acá y multiplicando, acá poniendo de forma homogénea 3 sobre 3, yo obtengo esta relación del i sub x con el i sub t. Con el i sub t. Además, observar que la fuente del voltaje entre esta resistencia es de 8ix, como les había dicho, con una polaridad positiva acá y con una polaridad negativa acá.
Entonces ese 8ix, ese voltaje entre estos dos bornes va a ser igual a este voltaje de acá, que corresponde, observen cómo corresponde con un más y un menos este voltaje que hay acá. ¿Por qué? Por su polaridad más que nada, es opuesta a lo que a lo que uno quiere. Sería 12 menos 12 IT. Pero del I sub X ya lo tengo en función de I sub T. Simplemente lo reemplazo, este lo paso a sumar y obtengo esta expresión. Pero como yo quiero determinar ese R lo calculo como el voltaje T entre la corriente T y me daría un valor de 13,6. Entonces el tau finalmente es el L sobre R. El L era el equivalente, como les había dicho, el equivalente. Acá es un Henry, acá es un Henry, el L es 2, porque están en serie, 2 Henrys, entre la resistencia que acabo de calcular, que es de 13,6, dándome un valor de 5 sobre 34. Entonces, ya hemos determinado para un tiempo cero, para un tiempo cero menos, hemos determinado para un tiempo infinito y ya lo tenemos el tau. Ahora lo que queda simplemente es reemplazar estos parámetros en la ecuación de transitorio. La ecuación de transitorio para una bobina es la que observan a continuación. El I infinito menos entre paréntesis, la respuesta en el infinito menos la respuesta en el tiempo cero por E a la menos T sobre el tau. Este valor ya lo tengo, simplemente es cuestión de reemplazar y obtener esta respuesta. Ya. Entonces, como les había dicho, lo que yo he hecho es acá determinar la bobina equivalente y sumarla con esta bobina de acá para obtener una única bobina. Con esa única bobina, yo lo que estoy haciendo es calcular la corriente que está circulando por esa única bobina. Eso es todo el procedimiento que les he mostrado. Ahora, ya voy a determinar, una vez habiendo determinado eso, las preguntas que me piden. En primer paso está el voltaje. Primero voy a determinar la corriente que circula acá. Yo conozco la corriente general, el I sub L. Eso es lo que he calculado. Pero, ¿cómo podría ser acá? Acá yo observo que la diferencia, que esta corriente va a generar una polaridad positiva y una polaridad negativa. En general va a ser la diferencia de potencial entre este punto y este punto va a ser de 4 y sub t. De 4 y sub t es ese voltaje en esa resistencia. Y ese voltaje observan que es el mismo para la resistencia de 6 y para la resistencia de 12. Como tengo el voltaje y tengo la resistencia, puedo determinar la corriente que circula por acá y puedo determinar la corriente que circula por acá. ¿Cómo? Simplemente la división. El voltaje entre la resistencia. 4 entre 6 es de 2 tercios. Acá va a dar 2 tercios de I sub t. De I sub t. Y acá 4 entre 12. 1 tercio de I sub t. Entonces tengo la corriente que circula por esta rama, la corriente que circula por esta rama y la corriente que circula por esta rama. Y tengo la corriente total. Entonces voy a hallar I sub t en función de I sub L. Y eso es lo que se hace, lo que he hecho acá, para el cálculo del I sub t. Acá está. Como les había dicho, la corriente que va a circular por acá es de 2 I sub t tercios, la corriente que circula por acá es de I sub t tercios, y acá simplemente se aplica la ecuación, el método de nodos de Kirchhoff. 2 tercios de I sub t más I sub t más I sub t tercios es igual al I sub lt, que es el que he calculado, el que está acá. He aplicado aquí ecuación de nodos justamente en este nodo. Entonces voy a reemplazar, voy a operar aritmética y voy a obtener el I sub t relacionado con el I sub L. Como el I sub L ya lo conozco, sé cuál es su ecuación, ya puedo obtener el I sub t simplemente este 2 pasándolo a dividir.
Y esta sería la respuesta correcta para el caso de la corriente. Ahora, con respecto al voltaje, voy a borrar un poco. Con respecto al voltaje, este voltaje, si se dan cuenta, va a ser el mismo entre este punto y también entre este punto. Va a ser el mismo voltaje. Entonces yo, a manera de, ¿cómo se podría decir? Para hacerlo un poco más fácil el cálculo, lo que he hecho es determinar la bobina equivalente, en este caso, como están en paralelo, la bobina equivalente me va a dar de 1 Henry. Ese 1 Henry va a estar sometido a una diferencia de potencial de Vt y voy a conocer la corriente que circula por ese Henry. El voltaje para una bobina es de la inductancia del puntero. El voltaje que voy a obtener va a ser igual a la inductancia por la derivada de la corriente que circula por esa bobina entre el tiempo. La derivada con respecto al tiempo. Entonces, como ya tengo esta corriente, el I sub L ya lo he calculado, ya sé cuál es su valor, o simplemente derivo con respecto a t y lo multiplico por el L, equivalente de estos tres. Para nuestro caso era 1. Para nuestro caso era 1 y simplemente se omite ya, por defecto. Acá lo podemos observar. Les había dicho que el voltaje en una bobina es el L multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esta bobina es equivalente de 1 Henry y solamente me quedaría ya determinar la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Como tengo la corriente, ya es fácil determinar su derivada y esa sería la respuesta correcta. Eso con respecto a este problema de bobinas. Aquí, ya finalizando, les dejo una frase a manera de motivación, se podría decir. Y eso sería todo entonces. Mantener, descartar. Ya les he pasado el material en ese link que les envié. Vuelvo a enviarlo por si acaso. Te refieres a la solución de la tercera, ¿no? A la que les dije. Ya. No voy a mostrar, está bien. Un momento, toda mi pantalla. Como les dije, ese problema, el problema 3 me valió 2,5 puntos, que es un procedimiento que yo hice. La verdad he estado tratando de determinarlo, cómo poder hacerlo, pero la respuesta que me sale es de 522 voltios. Y la respuesta correcta que fue enviada es de 280 voltios, pero el valor de lo que yo hice es determinar el equivalente Thevenin. Permítanme mostrar un poco la teoría que yo recolecto, donde están los métodos, en este caso el método de Thevenin. Estos son problemas que ya se han tomado en exámenes parciales pasados. A ver, creo que está un poco atrás. Más atrás. Teorema de superposición. A ver dónde está. Thevenin. Circuito equivalente de Thevenin, teorema de Thevenin. Acá está el teorema de Thevenin, su teoría.
Y había dos métodos en sí para calcular el método de Thevenin, es decir, el circuito equivalente Thevenin. El primero que se había visto es el de la famosa corriente de cortocircuito. Tú colocas una corriente entre los bornes que quieres hallar el equivalente Thevenin y determinas por método de mallas o nodos la corriente que circula por ahí. Una vez habiendo determinado el voltaje de circuito abierto, voltaje Thevenin, y luego determina la corriente de cortocircuito, su división te da la resistencia de Thevenin y ahí obtendrías el equivalente Thevenin. Por este método, recordar de que no se eliminan ni fuentes independientes ni fuentes dependientes. En cambio, lo que yo había hecho para ese problema que les mostré es aplicar el segundo método. Como vi que hay de voltaje, una fuente de voltaje de valor E desconocido, si yo no lo elimino, esa fuente de voltaje me va a generar, digamos, una especie de fastidio, molestia al momento de terminar mis ecuaciones. Cuando uno va escribiendo sus ecuaciones, observa que se hacen largas y de alguna manera eso te vas trabando un poco, ya no llegas a la respuesta correcta. Por eso es que yo había aplicado este método, el segundo método. El voltaje siempre es el mismo para determinar el voltaje es el mismo para determinar la diferencia de potencial entre los bornes deseados. Pero la resistencia de Thevenin ya varía un poco cómo lo determinas. En este caso, hay un método que consiste en la fuente de prueba y su corriente asociada. En este método, la particularidad es de que se eliminan las fuentes independientes. Como hice en una fuente independiente, a mí me convenía este método para eliminar esa fuente. Y la resistencia Thevenin será finalmente la división entre el voltaje de la fuente de prueba y la corriente asociada. Ese fue el método que apliqué. Ahora vamos al problema. Estamos en este problema 3. Vamos a este problema. Y eso fue lo que hice. Recordemos que la fórmula de la potencia máxima es de voltaje al cuadrado entre 4 veces R sub L. Ese valor ya me lo dan como dato, 664,2 watts. Entonces yo determino la resistencia de Thevenin por ese método que les había comentado. Por ese método del voltaje de prueba, de la fuente de prueba con su corriente asociada. Aquí he aplicado el método de nodos, en este caso supernodos. Pueden observar que puse como tierra a todo este nodo. Fue mi tierra. Acá también hay un 0. Y al resto le puse variables. Aquí le puse un B. Acá como este es 0 y este es una diferencia, un potencial VT, este vendría a ser VT. Acá no encontré otro valor, le puse una variable. VA, o A mejor dicho. Acá le puse VA, pero lo he trabajado como A. Y de esa manera he obtenido las corrientes, potencial mayor menos potencial menor entre la resistencia, obtuve todas las corrientes y finalmente apliqué el método de nodos. He aplicado el método de nodos, hay ecuaciones de restricciones también, si no me equivoco. Aquí, cuando yo veo fuentes de corriente dependientes, ya lo aplico, lo uso el método de nodos. El método de nodos me parece más conveniente cuando veo fuentes de corriente dependientes, porque aplicar mallas con fuentes de corriente dependientes es un poco complicado desde mi punto de vista. Entonces lo que he hecho es eso, aplicar, determinar las ecuaciones, determinar el potencial en cada nodo, a veces en función de las variables, como tengo bastantes variables en función de variables, para que al final solamente me interesa el cociente entre este voltaje y la corriente. No me interesa en sí los potenciales, por eso que acá he obtenido en función de variables, la mayoría de ecuaciones lo he obtenido en función de variables. Y lo que he tratado es de reemplazar cada ecuación. El valor de resistencia que me resultó a mí fue de 74,9 ohmios. Entonces, si tú logras determinar esa resistencia, yo lo determiné por este método, ya podría obtener este voltaje T. Thevenin que sería de 446 voltios. Y ese voltaje Thevenin es
al fin y al cabo la diferencia de potencial entre este nodo y este nodo. Ese voltaje que calculé sería la diferencia de potencial entre este nodo, el A y el B. Ahora, para determinar el voltaje Thevenin del circuito original, el voltaje Thevenin lo abrí este circuito. Yo quiero determinar el Thevenin entre este punto y este punto. Por eso es que lo abrí. Lo abrí y como lo abrí ya no va a haber esta corriente I con phi. Y si esta corriente I sub phi es cero prácticamente, entonces acá va a ser un cero y este va a ser como un cortocircuito. Cortocircuito. Acá tengo una fuente E, tengo una fuente de corriente dependiente. Aquí en este caso lo que hice fue malla, si no me equivoco. Malla, sí. Para que luego aquí tenga una ecuación de restricción. Acá puedo observar I4 igual a 0.5125 V estrella. El V estrella lo puedo obtener de esta manera. Este V estrella va a ser I sub 3 menos I sub 1 por 5. Y así, voy reemplazando, encuentro valores, voy reemplazando, obtengo mis ecuaciones y fui planteando el E. Aquí ya lo he ordenado. Lo he ordenado y finalmente lo resuelvo. Acá lo considero como una variable que quiero calcular. Eso fue lo que hice, lo resolví y me salió el E como 522.51. Creo que los cálculos que hice están mal, pero el procedimiento no conozco otra forma de hacerlo diferente. El procedimiento debería ser el mismo, pero tal vez los cálculos fue lo que hice mal, por eso me dio una respuesta incorrecta. Pero el procedimiento ya saben que como dice máxima transferencia de potencia este, con- ya implica de alguna manera el circuito equivalente de Thevenin. Y eso por parte de ese circuito, de ese problema, mejor dicho. Acá está el otro problema, que fue el que ya expuse. Y listo. Entonces, a ver, hay algo más para mostrar. Ya están todos los problemas acabados. Por ejemplo, acá a manera para que vean cuál suele ser los problemas, es que antes no había práctica. Por ejemplo, los circuitos que a uno le suelen mostrar suelen ser circuitos con interruptores. Con circuitos interruptores y es por decirlo de una forma mecánica, resolver cuando hay interruptores. Tiempo cero, tiempo infinito. En el caso de ver transitorio, claro. Pero si, por ejemplo, voy a determinar con equivalente de Laplace, tiempo cero, equivalente de Laplace, sus fuentes asociadas, y luego mallas, transformada inversa y obtiene la respuesta. Y eso fue lo que hice al inicio. Y por eso esa respuesta incorrecta me valió 2.5. Cuando la respuesta correcta, el método correcto es el que ya les había mostrado. Y también les expliqué el por qué. Porque cuando no hay fuentes, no hay interruptores, ese I sub 0, ese voltaje sub 0 no existe. Por eso es que son como cortocircuitos. Y simplemente obtienes el equivalente de un capacitor, ya hemos visto, es 1 sobre SC, de un inductor SL. De esa manera puedo recordar. Tener en cuenta también que si hubiera interruptores, la fuente de voltaje en el capacitor, si no me equivoco, es opuesta y en el inductor va en el mismo sentido. Ese es un problema, por ejemplo, para que se den cuenta, les muestro esta solución. Esta solución es mía, pasada, que está incorrecta. Acá me consideraba un puntaje, pero es incorrecta en sí. Acá, ¿qué es lo que había hecho? Yo había determinado las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, con el método ya es usual, lo abres al circuito si es un capacitor y cortocircuito si es un inductor, método ya usual. Pero no había tenido en cuenta de que esto es básicamente incorrecto. Mira, desde el inicio está mal, porque no existe un interruptor, no existe un tiempo cero. ¿Cómo puedo analizar en el tiempo cero si no existe un tiempo cero? Porque no hay un interruptor es como un punto de quiebre. Yo lo había analizado así, lo cual está mal. Y lo que está mal también y ya si empezaste mal, el resto también lo vas a hacer mal, porque
Yo utilicé estas fuentes asociadas, corrientes asociadas, como las había enseñado cuando tienes interruptores, pero acá el procedimiento está mal, por eso te valió una X, me valió una X. No puedes considerar estas corrientes, porque no hay interruptor, esa es la respuesta al fin y al cabo. Y ya, pero si hubiera interruptor, este procedimiento sería el correcto. Analizas el tiempo cero, transformada de Laplace, haces mallas, determinas la corriente en función de S y obtienes tu transformada inversa. La respuesta correcta, la solución correcta es la que les había mostrado. Ya lo tienen ahí en el PPT. Y eso, el resto sí está bien. Y eso por esa parte. Ya son las 11:52. Bueno, eso sería todo. Y ahí les he pasado el material. La clase lo estaré subiendo más tarde, tal vez. Y bueno, voy a dejar de presentar. Bueno, eso sería todo. Gracias por su presencia. Conmigo será hasta la próxima oportunidad.